Bueno, pues estamos con Marc Reuet, director del Rey Tuerto. Ajá. Una película que ya te tengo que decir que ha sorprendido. Que yo creo que ya de inicio ha sorprendido para bien, que eso es muy bueno. Pero como tiene bastantes cosas de las que hablar y podemos comentar Tranquilamente, claro. cosas tranquilamente, para empezar, para situar en el perímetro al espectador de lo que va a ir a ver en cuanto se estrenen en las salas. ¿Esto qué es, este Rey Tuerto? A ver, ¿de qué va El esto? Rey Tuerto es el encuentro casual entre un antidisturbios, policía antidisturbios, y un manifestante a quien ha reventado el ojo en una manifestación. Se encuentran porque las mujeres respectivas, sus parejas, son amigas de la infancia, entonces deciden hacer una cena y coinciden todos en la cena sin saber quién es quién, ¿no? Sin saber que uno es la víctima y el otro el verdugo, ¿no? Entonces está tratado en tono de comedia negra, que es algo que de entrada sorprende, pero mantenemos la comedia en esta historia, y es una comedia que empieza como una comedia de cena de amigos más blanca y que se va oscureciendo a medida que va avanzando la película. Estamos hablando también de un caso, imagino, bastante inspirado en el caso real, a lamentar, de Esther Quintana, que fue la persona que perdió un ojo, lo escribí antes de lo de Esther. ¿Lo escribiste antes? Sí, yo me inspiré en el caso, bueno, me basé, me sorprendió el caso de un chico italiano que perdió el ojo en una manifestación antes de Esther. Y entonces cuando estábamos ensayando la obra, porque esto viene de una obra de teatro, pues pasó lo de Esther y nos pilló ensayando y tampoco teníamos mucho margen de maniobra, así que... A lamentar, son datos que... Mira, en este caso pensaba, y mucha gente de prensa también la asociaba, asociaba directamente al caso de Esther Quintana. Pasó antes, luego en los ensayos nos enteramos de la noticia, incluso dudábamos si teníamos que hablar con ella, ponernos en contacto, pero al final decimos que no, porque pensamos que necesitábamos centrarnos en el trabajo, en nuestra visión, para que no influyese, y la verdad es que fue bien en el sentido de que después vinieron a ver la obra víctimas de las pelotas de goma distintas y gustó, o sea, les gustó, se rieron igual que cualquier víctimas otro. Que no necesariamente habían perdido un ojo. No, también. Es que hay varios casos y entonces vinieron y les gustó. Estamos hablando de que hay muchísimos más casos o muchos hay varios más casos, no te sé decir el número, de lo que la gente piensa, sí, había, ha pasado varias veces. Se han perdido varios ojos en manifestaciones. ¿Y vosotros habéis investigado, porque ahora aprovechando que estamos hablando de esto de alguna forma más asidua, no quiero decir policialmente, ¿no? Pero si habéis intentado investigar, porque los que llegan a la prensa, Marc, perdona que te interrumpa, pero no son tantos. No. Claro, yo me informé por medios de cuando me empecé a escribir la obra y elegí este tema. Fue una noticia que viene un medio un poco más alternativo quizá, y sí que es verdad que no todos llegan a la prensa. Ahora sí que se habla también de Nicola Tano, que le han dado una indemnización también porque perdió el ojo. Creo que fue saliendo un partido de fútbol, creo que también fue. Y de hecho él vino a ver la obra, le gustó mucho y se interesó por la peli también, y bueno, está invitado a que estreno también la peli. O sea, una peli, al final, o sea que sí que más o menos mantenemos la relación también con Carles Guillot, que es otra víctima de las pelotas, que también salió en los medios porque también estuvo muy implicado, volviendo a la película, está el Rey Tuerto. Tenemos a Alain Hernández, ¿no? como uno de los dos protagonistas, que sería ese antidisturbios, que al parecer es el que dispara a Miki Sparvé, que es el otro y que pierde el ojo, y que de alguna manera la película da una vuelta de tuerca a lo que se puede esperar del espectador, o a lo previsible. Tampoco quiero destripar mucho. Claro. No, sí es verdad, de hecho lo que te he contado es un poco el primer acto de la peli, y a partir de ahí, no quiero desvelar tampoco mucho, pero a partir de ahí pasan más cosas, un poco yo creo que esto sí se puede decir, un poco la pregunta que me movía al escribir también era hasta qué punto un encuentro así tan radical a nivel de personajes tan opuestos y tan implicados los dos en un accidente, no sé si accidente o no, pero en un caso así,
hasta qué punto esto les podría cambiar a ellos, hasta qué punto les podría hacer replantear sus roles sociales, ¿no? Tanto en el caso de Antidisturbios como en el de Nacho, que es el personaje que interpreta a Mickey, el tuerto, ¿no? Y a mí hay una cosa, Marc, también que me gusta mucho de la película, no sé si lo haces muy consciente de ello o no, pero que es de alguna manera el cambiar lo que aparentemente las mujeres pueden hacer, en este caso los hombres hacen de mujeres, ¿no? Son los que viven más obsesionados con sus propios problemas personales, que yo creo que todos pensamos más que es algo que solo pasa a las mujeres, y son precisamente las mujeres las que tienen más claras las ideas. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, y no me lo había planteado. De una manera consciente, a veces descubres en las entrevistas. Es lo bueno de los críticos de cine, ¿no? De la prensa. Te hacen descubrir un montón de cosas que tú haces a lo mejor de una manera intuitiva, e incluso tus obsesiones y tus extrañezas o tus peculiaridades, ¿no? Y es verdad lo que dices. Nacho sí que es verdad, el personaje interpretado por Mickey Sparvé es un activista un poco de salón, ¿no? Un activista de revolución desde el sofá, además de hablar, que ha quedado muy afectado por el accidente, pero que después a lo mejor no tiene la fuerza que sí que tiene su pareja Sandra, interpretada por Ruth Jocks. Y pasa un poco lo mismo con David y Lidia, ¿no? Que al final Lidia, la mujer de Antidisturbios, es un personaje que bueno, tiene mucha fuerza. La película está producida por el Terrat. Por el Terrat, ¿verdad? Sí, bueno, es Moare Films, que es nuestra productora, Astor Media, la productora de Tono Folguera y el Terrat. Y el Terrat y la participación de TV3. Desde el principio hubo fue todo fácil, ya sé que siempre es, hoy en día además es casi una heroicidad hacer una película, pero tuvisteis bastante clara la idea, ¿no? Tuvimos clara la idea. Yo empecé a escribir una versión de guión bastante más abierta, a nivel de, pues, pensé, si tiene que ser una peli, pues que se vean imágenes de manifestaciones y que la cosa... Pero claro, era mucho más caro el presupuesto, mucho más difícil de levantar. Y aparte es que me di cuenta que me gustaba el texto tal cual, ¿no? Y que a mí me gustan las pelis de este género, que yo casi lo llamaría género, de películas basadas esencialmente en los actores y el texto, ¿no? Entonces, desde La huella, ¿no? De Mankiewicz hasta El dios salvaje de me ha recordado muchísimo. Tiene mucho de La huella de Mankiewicz. Sí, es una peli que de pequeño ya me fascinaba, cómo aguantar una historia en un solo espacio y con dos actores tan potentes, Laurence Olivier, o The Servant de Joseph Losey, también una peli clásica que también tiene mucho de eso, que sí se basan en textos teatrales, pero a mí me interesa mucho este tipo de cine, porque desde el momento en que tú haces un primer plano ya no es teatro, ¿no? Y entonces incluso te contaría que yo dirigiendo la peli o en montaje con Jaime Ávila, el montador, descubríamos cosas y yo me sorprendía descubrir miradas de personajes o incluso gags que eran a través de miradas, de pequeñas reacciones, por ejemplo en la escena de la cena, que yo no había visto en 3 años, no me había dado cuenta. La escena de la cena, y esto siempre tiene bastante mérito, porque yo creo que no es fácil rodar cenas y que salgan tan brillantes como la de esta película. Te lo agradezco, y fue de las que tuvimos que rodar más rápido en realidad, pero es que ellos lo llevaban tan bien, porque piensa que estuvieron 2 años de gira, entonces los actores lo llevaban tan bien que nos podíamos centrar en la puesta en escena, ¿no? y en decidir exactamente qué planos eran necesarios para que después la historia funcionase. Y Marc, una curiosidad, la película, aparte de ser oscura pero cómica y en esa narrativa al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Irónica, con mucha crítica de fondo, es también muy oscura en la estética, ¿no? Sí. En la dirección de fotografía. La dirección de fotografía es de Xavi Jiménez, que es un grande de la fotografía, que bueno, es un lujo tenerlo. Él se implicó enseguida en el proyecto, es productor también de la peli, igual que los actores, también son productores, que entró por amor al proyecto, porque le fascinó, y bueno, yo estoy encantadísimo de tenerlo, porque vamos, me lo ha puesto fácil, ¿no? Lo siguiente, y me gusta mucho la estética. Él viene a hacer muchas pelis también, había hecho mucho con Balagueró, ¿no? Y una estética un poco de terror, y es intencionado. Nosotros buscábamos, cuando hablábamos con Xavi, que tuviese esta cosa opresiva, la luz y la estética, porque al final, aunque sea comedia, aunque haya el tono de comedia, también hay una parte que hablábamos pues más densa y más oscura, y quería que eso
que eso se viese reflejado. No, y al fin y al cabo que es la piel, Exacto. imagino también que se ha mantenido de la obra de teatro. Exacto, y un poco de la obra. Pero es verdad que en la obra, quizá, nos lo han dicho algunos que han visto la obra y la peli, la poca gente que hemos podido de Yo te momento ver la confieso que no he podido ver la obra. Claro, la obra, como tanto el punto de vista lo pone el espectador, porque tú miras a los personajes que quieres, Claro, y y tampoco pones luz ni pones música. Entonces el tono de la peli sí que es verdad que algunas personas que han visto las dos cosas decían, hostias, es más inquietante, ¿no? Porque más perturbador. Pero es adrede, porque lo que buscábamos era precisamente eso, ¿no? Bueno, pues de momento estamos en el Festival de Málaga, en la jornada 3, donde promocionamos y donde presentáis está el Rey Tuerto, que ya digo que la prensa le ha dejado un muy buen gusto en la boca. Y yo no sé cuándo estrenáis. Esta noche a las... en salas 20 de mayo. El 20 de mayo. Sí, 20 de mayo. No queda nada, no queda nada. Sí. Y brevemente quiero que mires a nuestra cámara y digas a los espectadores que estén todavía en dudas, ¿no? De por qué tienen que ir a ver el Rey Tuerto. Vale, perfecto. Pues yo creo que tenemos yo creo que tendríais que ver el Rey Tuerto. Os recomiendo que la veáis, básicamente porque yo creo que os vais a reír mucho y al mismo tiempo os va a dar que pensar. Eso es lo que hemos podido comprobar con la obra y creo que la película funciona en el mismo sentido. O sea que yo os animo a que veáis el Rey Tuerto y lo paséis bien y salgáis con ganas de hablar de ella y de debatir sobre las cosas de las que se hablan en la peli. Pues muchísimas gracias, Marc. Gracias a ti. Y muchísima suerte. Vale, un placer. Muchas gracias.